Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo video de este módulo donde estamos implementando la estrategia paso a paso. Entonces, sin más vueltas, vamos directo al grano. Vamos al diagrama de flujo, igual temporalidad diaria y cuál de los tres escenarios estamos viendo. Vamos a la plataforma, nos vamos a diario y vamos a marcar el PDH y el PDL. El PDH sería este y el PDL sería este. Recuerda que tú marcas el mínimo y el máximo de la vela diaria anterior y eso vendría siendo el PDH y vendría siendo el PDL. PDH significa Previous Daily High y PDL significa Previous Daily Low, que en español sería máximo o mínimo del día anterior. Bastante sencillo. Entonces lo marcamos y que vemos que el precio está dentro del rango de la vela diaria anterior, no está manipulando ni nada por el estilo. Entonces estamos viendo qué escenario, el segundo, precio dentro del rango de la vela diaria anterior. Entonces, importante, ya definimos qué está pasando en diario. Bajamos a una hora. Entonces, acercamos más estos puntos para saber qué estamos esperando. ¿Qué es lo más probable que haga el precio? Que vaya a manipular alguno de esos dos puntos. ¿Por qué? Porque ahí es donde hay mayor liquidez. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es nuestro enfoque? Saber o intentar identificar qué precio o qué punto va a manipular primero, si esto aquí arriba o esto aquí abajo. Esa es nuestra tarea. Entonces, lo mismo, bajamos al diagrama de flujo que dice fractal alcista o bajista. Eso inicialmente. Entonces, inicialmente vemos que estamos en una tendencia alcista bastante clara. Marcamos el último punto, que vemos acá, un quiebre de estructura bastante importante. Entonces marcamos cambio de estructura. CDE. Ponemos arriba. Cambio de estructura. Entonces estamos en un fractal alcista. Tenemos el punto A y el punto B. ¿Qué sigue? Tenemos suite o divergencia. Tenemos suite en esta parte, entonces bastante lindo. Ya tú debes saber con todo lo que has leído que un suite se da y lo más probable que sigue después del suite es una reversión, o sea, lo contrario a lo que estamos viendo del suite. O sea, en este caso estamos viendo la manipulación de un low como suite. Lo más probable es que vaya a manipular el high. Así se mueve el precio: liquidez tomada, liquidez pendiente. En este caso tomó liquidez de los bajos de la sesión de Asia. ¿Cuál es la liquidez pendiente? Esta. Entonces seguimos. Divergencia, hay divergencia, vamos a ver. Lo mismo, duplicamos pantalla. FX Replay es básicamente lo mismo, pero lo mismo que TradingView. Si tú tienes TradingView pago, estas funciones las vas a tener sin ningún problema. ¿Por qué? Porque hacen parte del plan pago. Yo tengo el plan pago, no sé, entonces ya eso es un tema ya más personal. Entonces, 22 de julio. Vamos a buscar aquí lo mismo, 22 de julio. Bueno, aquí me está mostrando un error. Vamos a abrirlo nuevamente a ver qué hace. Ya esos son temas de FX Replay, de vez en cuando pasa. Y pues ya aquí se arregló. Entonces vamos a una hora.
Entonces ya aquí ahora sí estamos viendo el mismo panorama. Si nosotros nos ponemos encima de una vela, vemos que es la misma hora en el euro dólar y la misma hora en el dólar índice, en el DXY. Entonces ya está controlado eso por ese lado. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, ya tú debes saber también, si has leído el ebook, que nosotros le damos al más I para voltear las gráficas y así ver el DXY de la misma manera que vemos el euro dólar. En el caso del USD-CAD no se hizo porque el DXY y el USD-CAD tienen correlación. En cambio, el DXY y el euro dólar tienen descorrelación. Por eso volteamos las gráficas con al más I y ya volteamos la gráfica y vemos cada pantalla con el mismo movimiento. Así se hace más sencillo identificar cada divergencia. En este caso vemos que lo que aquí fue una manipulación, aquí fue una manipulación más amplia, por así decirlo. Rompió con más fuerza. Bueno, rompió no, porque sigue siendo mecha, pero la mecha es un poco más grande, pero sigue siendo un swing. Entonces divergencia básicamente no hay. Entonces, ¿qué sigue? Marcamos Golden Zone más zona de POI. Importante. Golden Zone, Fibonacci, punto A, punto B. Claramente ya el precio está por debajo de la Golden Zone, o sea, ya prácticamente aquí nosotros bajando de temporalidad vamos a ir viendo qué hace el precio, pero ya el precio está en una zona de posible reversión donde podemos buscar posibles compras. Marcamos la zona de POI, que sería este order block. Como digo, ya el precio está reaccionando a esa zona. Bueno, reaccionando no, ya está en la zona. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Identificar en temporalidad menor si el precio al final va a tener una reacción o no la va a tener. Marcamos el order block y también tenemos zonas de FVG en este punto. Entonces marcamos también FVG. Vamos a colocarlo en la parte derecha y en la parte de arriba. Entonces vamos al diagrama de flujo nuevamente. Liquidez tomada, liquidez pendiente. ¿Cuál es la liquidez tomada? Todos estos lows de la sesión de Asia. Ya todo esto es liquidez tomada. Entonces la podemos marcar, pero como ya tenemos ese switch en ahí mismo, pues se va a ver poco saturado. Pero coloquémoslo aquí en la parte de arriba. Coloquémosle solamente liquidez tomada, o sea, LT. Entonces, liquidez tomada, ¿qué sigue? Liquidez pendiente. ¿Y cuál es la liquidez pendiente? El high de Londres. Entonces lo colocamos aquí, LP 12, liquidez pendiente. Entonces, ¿qué sigue? Bajamos a 15 minutos. Dirección, 15 minutos. Confirmar fractal, bajamos a 15 minutos. Inicialmente, ¿qué hacemos? Confirmamos el fractal, vemos este cambio de estructura nuevamente. Esto es importante, pero las personas que ya tienen un poco más de conocimiento en el trading saben que lo que vemos en una hora y en 15 minutos es bastante similar. El cambio de estructura que vimos en una hora básicamente es el mismo de 15 minutos. La liquidez tomada y la liquidez pendiente que marcamos en una hora es la misma que de 15 minutos. ¿Por qué se ponen, entonces, por qué se repite? Porque debemos sí o sí hacerlo así. Si tú en una hora, digamos que por el afán se te olvidó marcar la liquidez tomada y la liquidez pendiente, en 15 minutos lo vas a ver otra vez, porque no saben la importancia que es saber qué liquidez tomó el precio y cuál es la próxima liquidez que puede tomar el precio. Ya solamente con la liquidez ya nosotros vamos a estar por delante de muchos traders. ¿Por qué? Porque la liquidez es lo que mueve el precio. Por eso es que hay varias cosas que se repiten. Por ejemplo, la Golden Zone. La Golden Zone de una hora básicamente es la misma de 15 minutos, pero es importante ver
que el precio esté reaccionando por debajo de la Golden Zone. Entonces, si tú no lo marcaste en una hora porque no se veía claro, porque había muchas mechas, no había un escenario tan bien marcado, bajas a 15 minutos y lo haces, pero lo importante es que lo hagas, porque eso te va a definir si tomamos ventas o compras. Entonces, ¿qué sigue? Fractal, ya lo confirmamos. Sweep, SMT, que significa divergencia. El sweep, vuelvo y digo, el mismo de una hora. Entonces lo refinamos, ahí se ve bastante lindo. Si en una hora hay un sweep y en 15 minutos no se ve el sweep, sino que se ve una manipulación con cuerpo, ya debemos seguir analizando en esas temporalidades si seguimos buscando ese movimiento que estábamos buscando inicialmente, en este caso compras. En una hora había sweep, en 15 minutos lo sigue habiendo, entonces confirmamos aún más ese posible movimiento alcista. Entonces, ¿qué sigue? Reforzar Golden Zone más zona de POI. Golden Zone bien marcada, ya vemos que el precio está por debajo de la Golden Zone. Aquí podemos refinar el order block. Esto sí es bastante bueno porque en una hora las velas son más grandes, claro. Ahí entre el mayor sea la temporalidad, pues mayor va a ser la vela. Entonces aquí lo que sí podemos hacer en 15 minutos es refinar esa zona de POI y darle un poquito más de quitarle peso a la gráfica, se ve que se va más bonito. Entonces, ¿qué sigue? Patrón de sesión 1, 2, 3 o 4. ¿Qué patrón de sesión estamos viendo? El precio en Asia acumula, en Londres manipula, hace un sweep, es una manipulación, hace una distribución y hace un descuento. Claro, patrón de sesión, día de continuación 2. Hermoso. Este es el patrón más operable, no te preocupes, vamos a ver más adelante otro tipo de patrones, pero desde ya te digo que los patrones más operables son este, día de continuación 2 y patrón de sesión, día de reversión. Los otros dos es muy difícil encontrarlos, ¿por qué? Porque el patrón de sesión, día de acumulación, el precio básicamente, el nombre del patrón te lo dice, el precio acumula, no se ve ninguna entrada específica, y el día de continuación 1, te lo voy a mostrar, pero también es muy difícil encontrar una entrada clara con ese tipo de patrones. Los que más se operan son estos dos, patrón de sesión, día de continuación 2 y patrón de día de reversión. Entonces, esto es un patrón de sesión número 2, día de continuación 2. ¿Qué sigue? Trazar liquidez tomada, liquidez pendiente. Lo mismo, la liquidez tomada es estos lows de Asia y la liquidez pendiente es ese high de Londres. Esa va a ser nuestra primera zona de objetivos. Entonces, importante, ¿qué sigue? Entrada técnica, el precio llega a zona de POI en M15. Ya está en la zona de reacción de M15. ¿Por qué quise poner este ejemplo y justo a esa hora? En muchas ocasiones era un error que yo tenía o algo que me tomó un poco tiempo, bastante tiempo descifrar, es que yo entraba al precio y eran las 7:30, 8 y yo no veía si el precio llegaba o no llegaba a la zona, y ya el precio estaba en una zona de reacción y yo esperando que llegara como a una nueva, y no, si tú entras a las 7:30 y ya el precio está en la zona de reacción, de una bajamos a 5 minutos, ya está ahí. ¿Qué te falta? Esperar la última confirmación de entrada, pero ya el precio en 15 minutos está en una zona bastante linda. Entonces yo antes, cuando inicié, que no tenía mucha experiencia, me quedaba esperando y cuando quería ver ya se cumplían las 3 horas que yo operaba y lo único que hacía era esperar. No, en este caso, si tú entraste a las 7:30, analizaste, mientras se hacían las 8, ya el precio está en zona de reacción de 15 minutos. ¿Qué te falta? Bajar a entrada técnica, 5 o 3 minutos, esperar estas confirmaciones, porque no quiere decir que porque ya llegó en 15 minutos a una linda zona, entramos de cabeza y sin casco. No, confirmamos. Entonces, ¿qué sigue? Bajamos a 5 minutos, vamos al diagrama de flujo. El precio llega a zona de POI en M15, sí, ya está en la zona. ¿Qué viene? Confirmar un nuevo cambio de estructura. Yo no hago nada leyendo Order Block, Fair Value Gap, FVG, como lo quieras decir, Breaker Block. Si primero no hice un cambio de estructura, no gano absolutamente nada.
lo primero, ¿cuál es el primer paso? Ver un nuevo cambio de estructura. Entonces nos vamos aquí, vamos a poner aquí 5 minutos. Inicialmente, ¿qué vamos a hacer? Esperar. Ya, yo en lo personal, cuando ya bajo a 5 minutos, yo borro todo lo que ya no voy a utilizar, que sería la zona de de Golden Zone, porque ya llegó, entonces ¿para qué la tengo marcada? Ya la borro. Por ejemplo, el order block, yo todo eso lo borro. Lo voy a dejar para que lo tengas claro, pero yo en lo personal borro todo esto porque a mí me gusta tener las gráficas limpias, lo más limpia posible. Entonces esperamos, el precio baja. ¿Qué estás viendo en este momento? El precio llegó a la zona de 15 minutos y te vuelve a hacer un sweep. Hermoso. O sea, tú llegas y ves esto en 5 minutos, tu entrada tiene una alta posibilidad de reaccionar en esa entrada que estás buscando, en este caso compras. Marcamos ese sweep. Entonces tenemos un sweep. ¿Qué dice aquí? Sweep. Pero que dije en el video anterior, esto es un modelo complementario, un concepto complementario, no sustitutivo. ¿Qué quiere decir esto? Que este sweep no sustituye ni el cambio de estructura, ni el order block, ni el FVG, ni el breaker block. Yo porque vi un sweep no entro. Debo seguir esperando estas confirmaciones porque ya lo dije, un sweep es un modelo complementario, no sustitutivo. Entonces, divergencia, busquemos ahí divergencia, lo mismo. Bajamos aquí y bajamos aquí 5 minutos. ¿Hay divergencia? No hay divergencia. ¿Por qué? Porque esta manipulación que estamos viendo en el DXY es la misma que estamos viendo en el euro dólar. Entonces se está comportando igual. Entonces no hay divergencia. Pero, vuelvo y digo, esto es complementario, no sustitutivo. Debemos esperar sí o sí el cambio de estructura para poder contemplar tomar esa entrada. Entonces seguimos. Muchas personas ven este sweep, ven este movimiento y cuando llega aquí entran de una. No está mal, es su estrategia, si ellos lo quieren hacer así está súper bien, pero yo no entro si no veo un cambio de estructura claro. ¿Cuál es el cambio de estructura claro para mí? Este punto. Sí o sí el precio debe quebrar este punto. Entonces seguimos esperando. Qué casualidad que el precio acaba de romper ese punto. Cuando yo entendí este tipo de conceptos en el trading, que nada pasa por casualidad, nada pasa por suerte, simplemente es análisis. En el trading todo es análisis. Entonces, ya tenemos el cambio de estructura. Bien, ¿qué hacemos? Confirmar con un order block, un FVG o un breaker block. Ya tenemos el sweep como complementario. Entonces, definamos eso. ¿Qué podemos notar acá? Tenemos este order block o este breaker block alcista, cualquiera que marques está bien. ¿Por qué? Porque aquí el precio, esta vela amarilla era un order block normal, pero el precio lo rompe con fuerza, esperamos un retesteo, eso viene siendo un breaker block. Entonces dejémoslo como un breaker block. Y la vela gris pues es un order block normal, entonces cualquiera que marques está bien. Entonces tenemos esto aquí. Breaker block. Y también tenemos FVG. Ya tú debes saber qué es un FVG. FVG, entonces lo ponemos en la derecha, un poco más pequeño y listo. Entonces vamos nuevamente al diagrama de flujo. ¿Qué tenemos? Breaker block, FVG y como complemento un sweep. O sea, esto es una entrada hermosa, o sea, tiene todas las confirmaciones. Si esa entrada se llega a perder, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que al revés te vas a sentir bien. ¿Por qué? Porque sabes que tomaste una entrada en base a tu análisis. No la tomaste por tomarla ni nada por el estilo. Tú seguiste tu plan de trading, tu diagrama de flujo.
¿Qué pasa entonces? Si se llega a perder, tomas esa pérdida de la mejor manera. Entonces, ¿qué sigue? Definir punto de entrada, stop loss y take profit. ¿Cuál es el punto de entrada? Ya lo acabamos de marcar, el break block más el FVG. Aquí vamos a tomar nuestra entrada. Stop loss siempre recordamos de manera estructural y técnica, cubriendo la liquidez. ¿Cuál es la liquidez? Esta mecha. Si el precio se le da por tener una pequeña reversión y manipular aquí un poquito y después subir, tú sigues en esa operación. Importante. Take profit, primer TP, liquidez pendiente. Este para mí sería el primer take profit. Entonces buscamos una siguiente zona de liquidez, que sería el PDH. No me da el 1.2. Esto también te va a pasar muchas veces. La idea siempre es colocar el take profit en un punto de liquidez, pero si no hay un punto de liquidez que tú digas, no, este me da el 1.2 o el 1.3, simplemente coloca tu take profit por RR. Yo siempre busco un 1.3, pero me apalanco del análisis técnico. ¿Qué quiere decir? Cuando el precio tome la liquidez del PDH, hay una posible reversión. O sea, es 100% real. O sea, si el precio manipula el PDH, lo más probable es que tenga una reversión. ¿Qué hago yo? Paso mi stop loss a break even. Si el precio se devuelve, me saca en break even, ni pierdo ni gano. Gano experiencia, entonces me doy por bien servido. Entonces, esa es la próxima zona de liquidez, pero yo necesito un 1.3 mínimo. Entonces, si aquí en el PDH me da un 1.6, yo paso stop loss a break even y dejo correr. Si el precio se devuelve, me saco en break even, y si el precio sigue, me da ese 1.3. Entonces, listo. Ya tenemos punto de entrada, stop loss y take profit basados en estructura y liquidez. Me gusta mucho recalcar lo fácil que es esa estrategia y este diagrama de flujo que diseñé, porque yo utilizo esto en lo personal, yo me baso en esto, yo simplemente abro mi diagrama de flujo, si cumplen los requisitos entro, si no me quedo fuera. Sencillo, y así me ahorro muchos, pero muchos stop loss. ¿Por qué? Porque ya sé cómo voy a entrar, ya sé cuándo debo entrar, ya sé dónde voy a salir en ganancias, en pérdidas. Entonces, importante eso. Entonces, dejamos correr el trade, esperamos, el precio sube y te activa la entrada. Hermoso. Entonces seguimos. Dejamos correr, el precio toma el PDH. Aquí si no discuto con nada. Yo aquí ya mi stop loss pasa a break even. Yo no dejo esa operación con el riesgo de poder llegar a un stop loss, porque vuelvo y digo, a mí nada me dice que el precio después de hacer eso va a seguir subiendo, porque también hay una alta probabilidad de que el precio empiece a caer. ¿Por qué? Porque si hay manipulación del PDH, lo más probable es que vaya a manipular el PDL. Bueno, quería buscar una herramienta, no la encontré. Entonces ya esa operación está libre de riesgos. ¿Qué hago yo simplemente? Esperar si me da el 1.3 o se devuelve. En este caso me dio el 1.3, como se puede aquí. Si colocamos el stop loss donde estaba, si es que deja, bueno, no deja. Entonces, habíamos marcado el 1.3, el precio da el 1.3. Entonces simplemente es seguir el diagrama de flujo sin complicarse, sin querer inventar nada, sin querer añadirle, bueno, si le quieres añadir más cosas porque hiciste un backtesting y viste que el precio cuando hace esto requiere esto, bueno, ya es un tema personal. Yo en lo personal utilizo esta estrategia, me lleva funcionando meses, la utilizo, me gusta, no es fácil, pero es sencilla de seguir, tiene todos los conceptos necesarios, que es un fractal, un sweep, una divergencia, zonas de POI, liquidez. Ya con eso ya yo estoy por encima de muchas personas que simplemente operan sin un rumbo. Este diagrama de flujo te marca el rumbo, simplemente debes seguirlo. Entonces hasta aquí el video de hoy, gracias por verlo, entonces nos vemos en el siguiente video.